A todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene. Este es nuestro programa número 17 de la Unión de las Asambleas de Dios, nuestra iglesia. Mi nombre es Ariel Monroy, los voy a acompañar durante la próxima hora para seguir escudriñando acerca de la palabra de Dios y tener más, por así decirlo, conocimiento y estar más en contacto con Dios. En contacto con Dios. La persona que nos está hablando en este momento es la señora Priscila Salcedo. Muy buenos días, Ariel, ¿cómo andás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora nos estén oyendo justamente nuestros oyentes. Sí. Recuerden que nos pueden escuchar tanto por la Radio Convicción, que el programa estrena los sábados y miércoles a las 3 de la tarde, o bien por Spotify y otras redes de podcast. Nos encuentran también con el nombre Amor, Amistad y Reflexión, que es exactamente el nombre de nuestro programa. Así es. En la mesa nos acompaña también la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pasaron la semana? Muy bien, todo bien. Tranquila la semana. ¿Y vos? Bien. Estudiando también. Siguiendo con los estudios. Bueno, es algo que hay que estar estudiando en enero. Sí, la verdad, yo me acuerdo de mis épocas cuando estaba en la secundaria, también me costaba muchísimo ir a estudiar y bueno, en verano el doble. Bueno, ¿quién también nos acompaña en la mesa, Ariel? Nos acompaña en la mesa también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Saluda a todos los oyentes. Qué privilegio estar en el camino del Señor y servirle también difundiendo su palabra. Así es. Realmente es un privilegio y por eso siempre queremos que la palabra del Señor llegue un poquitito más lejos. Así que para empezar este programa, ¿sobre qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre lo que Dios no quiere ver en el alma humana, lo que Dios no hace no tiene sentido, y también vamos a hablar sobre que el silencio de Dios no significa que no hace nada. Ok, son temas bastante interesantes y bastante profundos y hasta te diría controversiales en cierta parte para el ser humano, que con nuestra mente finita hay cosas que no podemos llegar a ver o entender. O comprender también. Así es. Pero antes vamos a dejarlos con una canción para empezar a ponernos más en tono. Que es un clásico esta canción. Es un clásico, es un himno, es un poquito viejo, pero bueno, siempre vigente. Sí, Él es el Rey y lo interpreta Danilo Montero. Así Lleno de infinito poder, tú eres el Rey Todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Volvimos, estábamos escuchando de Danilo Montero la canción Él es el Rey, recuerden que es un himno. Y ha llegado el momento de conversar con Nicole, que nos va a hablar acerca del capítulo 6 de Proverbios. ¿Nicole? Sí, del capítulo 6 de Proverbios, los versículos 16, 17, 18 y 19 hablan de las 7 cosas que Dios detesta en el ser humano. Y voy a empezar por leer estos versículos, a ver qué dicen. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A veces hay momentos en nuestra vida en los que escuchamos a los demás hablar del concepto de Dios que ellos mismos tienen. Y por lo general, de los que no tienen ningún conocimiento bíblico de Dios, creen que sí hay un Dios y que ese Dios es de amor. Y como creen que Él es amor y que el amor es lo opuesto al odio, entonces deducen que Dios no puede aborrecer a nadie ni a nada. Y también se conoce la frase: Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y muchos cristianos toman esta frase como verdadera, cuando proviene de un hombre que no conocía a Dios, que se llamaba Mahatma Gandhi. En el Salmo 5, los versículos 4 y 5, se pueden notar que Jehová aborrece al inicuo, porque dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y con esto no quiero dar a entender que Dios es cruel o que Él es malo, sino que Él también, además de ser amor, es justo y santo. Y como es justo y santo, abomina al pecador. Y para que se entienda mejor, quiero decir que Dios no va a condenar el robo, sino al ladrón. Y continuando con las 7 cosas que Dios detesta, vamos ahora a verlas una por una. Y de lo primero que habla es de los ojos altivos, de los ojos altaneros. Esta es la actitud de una persona que se sobrevalora y subestima a las otras. Habla de ese orgullo del corazón humano. Son estas personas que se consideran a ellas mismas como su propio Dios. Creen que ellos no necesitan de nada ni nadie más para vivir o ser felices y estar bien. Y de lo que sigue hablando es de la lengua mentirosa. El abuso de la lengua es algo muy común en todas las razas e idiomas. El salmista en Salmos 116 dice en el versículo 11: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y ciertamente tenemos que admitir que esto es así. Pero si encomendamos nuestro espíritu al Señor, Él nos redime. Y aunque también suframos ataques del enemigo a través de este medio, Dios también a su manera y a su tiempo limpia nuestra reputación como hijos suyos, porque Él no nos deja solos. Y la tercera cosa que Jehová detesta son las manos que derraman sangre inocente. Un asesinato es especialmente inaceptable ante Dios. El asesino debe ser castigado porque arrebató a alguien la vida que Dios decidió darle. Y la cuarta cosa es el corazón que maquina pensamientos perversos. En Mateo 15, versículo 19, el Señor dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por esto es que necesitamos ser limpiados, y Dios está para ayudarnos, está para limpiarnos y santificarnos. Después del corazón continúa con los pies presurosos al mal. El corazón abre el camino que van a recorrer los pies. En Isaías 59, el versículo 7 nos habla de esto. Y dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos perversos. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Y la sexta cosa que Dios detesta es el testigo falso, que dice mentiras. Hoy en día no es raro que la gente haga perjurio por maldad, y eso es algo que Dios aborrece también.
Y por último habla de el que siembra discordia entre hermanos. Estas personas se pueden encontrar en el barrio donde uno vive, en la iglesia o también en nuestra casa. El causar problemas entre los miembros de la familia o hermanos en Cristo y sus colaboradores es algo que Dios abomina. Y estos 7 pecados son como un espejo para nosotros, porque nos miramos al espejo y nos avergonzamos, porque nos vemos a nosotros mismos, es decir, que encontramos estos pecados en nosotros cumplirse. Y por esto es que necesitamos ir a la presencia de Dios, ir a la intimidad que tenemos con Él y confesar que realmente necesitamos de su perdón y santificación. Bueno, muy linda la reflexión que nos dio Nicole de las diferentes cosas que Dios aborrece de nosotros. Hay muchas cosas que a mí no hubiese pensado, que ahora me pareció interesante saberlo. El más importante que resaltó es el que quita la vida de un inocente, el asesino. Cosas cotidianas, ¿no? O sea, cotidianas en el sentido de que uno ve también en muchas noticias de que estas cosas suceden de manera casi constante y son realmente aberraciones. Sí, son aberraciones. También el altivo, el orgulloso. Que eso, bueno, eso no creo que haya persona que no haya caído en ninguno de ese tipo de pecados. Sí. Es muy fácil para nosotros humanos caer en algunos de los pecados, ¿no? Obviamente no hay nadie exento de ningún tipo de culpa tampoco. Sí, nuestra carne siempre a veces es un poco rebelde porque estamos en este mundo terrenal, pero nosotros siempre tenemos que estar pidiendo perdón por los pecados que a veces ni siquiera nos damos cuenta que realizamos y que sin embargo lo estamos haciendo para limpiar nuestra alma y siempre estar en comunión con Dios. Pastor. Sí, escuchaba atentamente las conclusiones que llegaron ustedes. Lo cierto es, la regla de Dios es la única infalible para medir realmente lo que queremos medir, y en este caso estamos hablando del comportamiento humano. Como pastor muchas veces estoy trayendo un poco de luz de la palabra a algunas mentes que están oscurecidas, y de hecho algunos, sin convertirse al evangelio, quieren tener nueva vida. Y hoy el gran desfasaje o el gran conductor que me alivia tensiones también se llama Facebook, porque suben a Facebook sus estados de ánimo. Y hoy leí que alguien subió lo siguiente: puso una foto con la Biblia en una mesa y dice: desde temprano te estoy buscando, no sé qué me pasa, yo estoy haciendo las cosas bien. Punto. Como si Dios estaría obligado de un instante a otro, así repentinamente. Cuando uno está buscando, hay que ver cómo lo busca, hacer el milagro. Primero, digamos, sí, Dios hace milagros, pero también dice la Biblia: al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Una de las cosas que abomina a Dios es ser altivo. Es como decirle: Dios, mírame con la Biblia, estás obligado a que todo lo que está escrito en la Biblia se cumpla. Espera un poquito. Dios actúa por amor, y si Él no ve un corazón que está adecuado a las circunstancias para recibir perdón, te puedo asegurar, podés tener una biblioteca llena de Biblias y Dios sí va a honrar la palabra. Y si querés que te honre también, poné tu vida en la palabra del Señor. Es el espejo donde nos vemos reflejados. Como bien decía Nicole, esto nos hace ver si tenemos o no una de estas abominaciones que Dios no quiere ver en nuestra alma. Pero el tema es, nunca olvidemos esto: también somos pecadores, aunque pecadores redimidos. Eso quiere decir que vamos a caer en cualquiera de estas 7 abominaciones de Dios, pero la gracia está en no permanecer en eso, darse cuenta, pedirle perdón al Señor y alejarnos, y vamos a tener la gracia de que Dios nos va a decir: sí, hijo, ya te limpié, si es necesario te limpio. Quiero que vivas de una forma que te haga feliz y que palpe realmente lo que es vivir con la libertad de Cristo. Así es.
hay un poco más de este tema, vamos a seguir hablando en los próximos bloques. Pero antes los vamos a dejar con una canción de Generación 12 que se llama Gracias. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud en medio de la prueba. Mi esperanza ha sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es.
Bueno, acabamos de escuchar Generación 12, gracias. Continuamos con nuestro programa. Ahora nos toca a mi compañero y a mí, Ariel, y vamos a hablar sobre el libro de James Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y para arrancar... Sí, para arrancar vamos a comentar un poquito acerca de este libro. La idea de este libro surge más que nada por el hecho de hay situaciones en la vida en la cual hay cosas que nosotros no le encontramos sentido a lo que nos sucede, a lo que nos pasa o a lo que estamos viviendo, y nos cuestionamos por qué Dios permite determinadas cosas, determinadas situaciones. Claro, el autor se refiere primero a un joven que iba a estudiar en la escuela de medicina, se iba a convertir en doctor, y el chico fallece, y junto a su novia de ese momento, que los dos eran cristianos, eran hijos de Dios, seguían la fe, y el chico fallece. Entonces todo el mundo alrededor de su círculo íntimo se Consternado. Claro, quedó consternado, y el autor dice que cómo puede ser que Dios permita que ese chico, que encima tenía planeado con su profesión ser misionero para ayudar a esos lugares donde no llega la medicina y también llevar la palabra de Dios, y Dios cortó esa vida de raíz y no dejó que cumpliera su propósito. Uh-huh. Sí, es cuando él se cuestiona por qué Dios tomó determinada acción, o por qué Dios permitió eso, siendo un chico tan prometedor. Claro, prometedor tanto en estudios como en la fe también. Como en la fe, claro, un perfecto soldado, por así decirlo. Claro, también. Y él tenía en ese momento su novia, que también estaba estudiando medicina, y entonces también se cuestiona de que la pareja el día de mañana como matrimonio también podría haberse potenciado, y no sucedió. No sucedió. Y también se refiere a amigos que eran devotos en la fe de seguir a Cristo, y cada uno era un profesional de renombre, y en un accidente de avión también se murieron. Uh-huh. Y bueno, esto es más que nada es un tema ya lo repetimos varias veces, tanto en este programa como en programas anteriores, repetimos varias veces que el hecho de ser cristiano, el hecho de ser creyente, no quita que no te puedan llegar a suceder cosas, por así decirlo, malas. Y lo decimos también entre comillas, porque no siempre se sabe cuál es el propósito real que tiene Dios para tu vida, o cuál es el propósito que tiene para vos en ese momento. Sí. Eso lo dice, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, en el libro de Proverbios 25, en el capítulo 25, nos dice la gloria de Dios es encubrir un asunto. Claro, porque nosotros siempre debemos recordar que Dios a nosotros no nos debe explicar de lo que Él está haciendo, cuál es su obra. Nosotros pedimos explicación, pero Él no necesita darnos explicación a nosotros. No, y nosotros desde nuestra mente finita podemos llegar a tener alguna que otra conclusión o alguna idea de por qué sucedió tal y cual situación. O por qué ha permitido Dios que me ocurra esto a mí. Uh-huh. Sí, exactamente. En otro pasaje de la Biblia, en Deuteronomio 29:29, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Ahí nos está diciendo la Biblia que Él no muestra todos sus secretos. No, eso es, justamente es algo similar a lo que nos decía recién, pero si vamos a Eclesiastes, en el capítulo 11:5, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Uh-huh. Proclama como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ese es en Isaías 55. Uh-huh. Pero si vamos a determinadas partes del libro, o a determinadas situaciones en el libro, hay algo que es algo que hay que entender, que nosotros somos carnales, somos emocionales, y no tenemos que dejar que estas emociones dominen la autoridad de nuestras vidas. La autoridad de nuestras vidas siempre está en la palabra de Dios, y hay cosas que nosotros no entendemos por qué nos suceden, o por qué después de tanta oración hay cosas que Dios no permite que aún sucedan. Pero bueno, siempre hay que recordar que los tiempos de Dios son perfectos,
y el plan que Él tiene con nuestras vidas también lo es, y es un tema más terrenal no querer entenderlo o no poder encontrarle explicación a cosas que quizás no las tengan. Claro, en la Biblia también nos muestra la Biblia que Dios permitió a Satanás que afligiera a Job físicamente, fue herido. Nos dice Job 2:7, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice que su esposa se enojó y provocó a Job para que maldijera a Dios y se muriera. Y Job llegó al punto de la desesperación, esa desesperación que te da porque no sabes por qué Dios permite esas cosas, viendo que vos sos devoto. Y ahí es cuando llegamos a una barrera de la traición. Se refiere el libro, hay un capítulo que se llama La barrera de la traición, que es el periodo donde nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado, y es cuando nosotros decimos, ¿para qué sigo a Dios? Si me pasan todas estas cosas. Al final no era todo color de rosas, como me dijeron, puede ser en la persona que le dio una palabra de Dios, o la iglesia, o el pastor, o un hermano en la fe, que dijeron que era todo color de rosas, ellos lo interpretaron como que nunca nos iba a pasar nada. Y ahí es lo que en el libro se refiere la barrera de la traición, cuando nosotros empezamos a tambalear en la fe y algunos llegan hasta alejarse del camino de Dios, devuelven al mundo y están peor, porque muchas veces hemos tenido testimonios de personas que se congregaban, se dejaron de congregar porque pasó tal situación X en su vida, se enojaron con la iglesia, se enojaron con Dios principalmente, y después ellos vuelven arrepentidos y vuelven a dar su testimonio de que realmente alejados de Dios la pasaban peor. Y lo peor de todo es que nosotros a veces tenemos situaciones, pero nosotros en nuestra fe siempre decimos, bueno, Dios mejorará, Dios obrará, y siempre esperamos, tenemos algo a que aferrarnos, esa roca de fe que tenemos y la roca que es nuestro Dios, y nos aferramos a eso y pasa la situación, con problemas, con llanto, con tristeza, angustia, desesperación. Pero imagínense la persona que no tiene en qué aferrarse o no tiene en qué apoyarse, porque no tiene creencias, no tiene un Dios al que adorar. Siempre pensamos así. Y siempre también hay que entender que hay cosas que para nosotros son inexplicables. Ahí en el libro hay uno de los capítulos en los cuales el autor cuenta una historia acerca de una persona que estaba presa y que el único entretenimiento que tenía era una canica. Y el recluido estaba todo el tiempo jugando con la canica, empujándola, haciéndola picar contra el piso y la pared. Y en una de esas, el hombre, el recluido, rebotó la canica hacia arriba, hacia el techo, y se quedó esperando, y en ningún momento cayó la canica. Y este preso, como era el único entretenimiento que tenía, porque no tenía contacto con ninguna otra gente, no podía ver más nada que su cárcel, entró en cierta desesperación, ¿no? Porque bueno, su único entretenimiento era esta canica. Y esta persona, bueno, empezó como a arrancarse los pelos y a desesperarse, qué sé yo, hasta el momento en que falleció. Cuando los policías o los guardias retiraron el cuerpo de la celda, se dieron cuenta que en la parte del techo había una gran telaraña, y encima de la telaraña, o sea, dentro de la telaraña, estaba incrustada la canica de este recluso. Y ahí todos los policías y los guardias empiezan a preguntar cómo fue que sucedió esto, cómo era completamente inexplicable. Y de la misma manera es como Dios obra sobre nuestras vidas. Es como, ¿cómo puede ser que sucedan determinadas cosas, sean buenas o malas? Es realmente sorprendente cómo nosotros no podemos explicarnos cosas que, bueno, también declara la Biblia que en algún momento también nos serán reveladas. Sí, bueno, en el libro resalta que la Biblia nos enseña que todas las incógnitas que nos quedan durante toda nuestra vida, las incógnitas que nos quedan leyendo la Biblia, predicando la palabra de Dios, diferentes situaciones, todas van a ser respondidas en la vida celestial. Lo que Dios hace sí tiene un sentido, siempre tiene un sentido,
ya que toda circunstancia, sea positiva o negativa, que nos ocurra en nuestro diario vivir, llevan un fin que nos conduce siempre a la reflexión o a mejorar las relaciones interpersonales, dar un cambio o de actitud personal o mayor sensibilidad humana, y todo esto nos conduce a un mayor grado de conversión o un mayor grado de fe. Bueno, la Biblia también nos enseña que a veces, como el pastor golpea a las ovejitas en las piernas para que no se descarrilen, es una metáfora muy acertada de cómo Dios a veces nos golpea o nos da un pequeño chascarrillo para hacerlo menos duro en nuestra vida, para que nos demos cuenta que por ahí nos estábamos desviando del pastor y de nuestras ovejitas, nuestras compañeras, nuestras hermanas en Cristo. Nos estamos alejando de Dios, y entonces Él, con amor y a veces con rigor, nos trae de nuevo y siempre nos abraza con sus brazos de amor. Pastor. Sí, lo cierto, quiero resaltar una frase que terminó de decir Ariel. Aunque parece que lo que Dios permite en nuestra vida no tiene sentido, reafirmo, todo lo que Dios hace sí tiene sentido. Que me parezca a mí no quiere decir que Dios esté equivocado. Nosotros basamos nuestros pensamientos y nuestras acciones, depende del curso de las circunstancias que estamos viviendo. Por ejemplo, si uno recibe la noticia, mira, tienes a tu disposición $1 millón, una herencia de un tío lejano. Y si el que recibe la noticia venía contando las monedas para llegar a fin de mes, le cambió las circunstancias de la vida al comprador, que sí tenía a su disposición $1 millón, una herencia de alguien que realmente él no conocía, pero su nombre, su documento está ahí avalando, es tuyo este caudal de dinero extra que ni pensabas tenerlo jamás. Le cambió las circunstancias económicas y por lo tanto, muchas veces lejos de Dios parece que lo único que vale es el progreso económico y nada más. Comienza a pensar y comienza a vivir y a gastar como nunca antes. Lo que realmente debería pasar es que tiene que cambiar de mentalidad. Una cosa es la mentalidad en la escasez y otra cosa es la mentalidad en la abundancia. Siempre Dios trabaja para dar así lo mejor de lo mejor, que yo digo lo óptimo. Yo me quedo corto cuando le pido a Dios lo que a mí me parece mejor. Dios siempre tiene lo óptimo, lo que me calza justo. Él, como el creador, supervisor y sostenedor de la vida, sabe qué es lo que calza óptimamente en cada vida. Y cuando Dios procura llevarnos a eso, y nosotros que también lo dijo Ariel, tenemos la mente finita, no tenemos la mente de Dios, que es infinita, que todo lo entiende. Yo no, yo estoy atrapado en la línea que se llama espacio-tiempo y un montón de limitantes que me condicionan en el pensar, en el hablar y en el actuar. Entonces, si yo lo dejo actuar a Dios y voy a preguntarle a Dios cómo va el tema, o como diría el poeta, cómo va la canción Dios amado, qué es la letra que sigue para completar la estrofa con rima y con el tiempo adecuado que guste. Claro que Dios lo sabe, pero está en uno, el acercarnos a Dios. La Biblia varias veces refiere, el acercarme a Dios es mi bien, es mi fortaleza, es mi gloria, es mi potencia. Todo lo bello, todo lo hermoso de la vida, Dios lo quiere revelar. Y muchas veces, más allá de lo que yo creo entender, que me conviene o no me conviene. Así es, y siempre, bueno, es importante resaltar esto de que las explicaciones las vamos a tener. Y los tiempos de Dios son perfectos. Y los tiempos de Dios también son perfectos. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que Dios no se equivoca. Sí, exactamente. Lo importante de resaltar de esta pequeña reflexión es que Dios no se equivoca nunca. Bueno, para terminar este bloque los dejamos con una canción de Andrea Music que se llama Tu Voluntad.
qué confusión. Sé que muy claro te escuché, por eso seguí. ¿Cómo fue que llegué aquí? No quiero pensar, no puedo entender que mi roto corazón sea parte de tu plan. Cuando intento orar, solo hay dolor y esta canción. Tu voluntad, mi Dios hará. Tu voluntad. Sé que eres fiel, pero no se siente nada fiel. Y sé que hay un plan que no me puedo imaginar. Qué difícil es pensar con tanta confusión. Quiero yo creer en tus promesas, descansar. Tengo que parar, recordar que eres Dios y yo no soy. Tu voluntad, mi Dios hará. Tu voluntad, como un niño llorando te canto. Tu voluntad, mi Dios hará. Tu voluntad. Sé que me miras, sé que me escuchas, Dios. Tu plan es perfecto. Confiar en ti, Señor. Sé que me miras, sé que me escuchas, Dios. Tu plan es perfecto. Confiar en ti, Señor. Sí. Tu voluntad, mi Dios hará. Tu voluntad, como un niño llorando te canto. Tu voluntad, mi Dios hará. Sé que me miras, sé que me escuchas, Dios. Volvimos, estábamos escuchando de Andrea Music la canción Tu Voluntad. Llegó el momento central, en verdad, la parte en la que conversamos con nuestro pastor. Para ello nos vamos a apoyar en la Biblia, en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, que se habla acerca del silencio de Dios. No significa que justamente no esté haciendo nada. Y para arrancar, vamos Sí. a leer Habacuc capítulo 1, que dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible,
De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mar, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Amén. Ahí la lectura de la palabra del Señor. Habacuc, un profeta que el sello distintivo no pone ni el lugar geográfico ni el tiempo de vida de los reyes que estaban reinando durante el ministerio, como lo hacen otros profetas. Y uno puede encontrar así rapiditamente de la simple lectura de Habacuc las reacciones que tuvo Habacuc en la sociedad donde vivió, pero también, como nosotros tenemos título en el programa, la reflexión adecuada para cada uno. ¿Qué ve Habacuc diferente a lo que vemos hoy? Diferente, nada. Similar, todo. Porque él está incluso en su confusión diciéndole a Dios: ah, eres tan santo, tienes los ojos tan perfectos que no sos capaz de ver lo que yo veo. Injusticia, la ley sale torcida, la gente pervertida, la gente corrupta. No hay un lugar de sosiego. Todo es confusión, todo es odio, todo rencor, todo violencia. Y le está diciendo: ¿no lo ves a eso? ¿No ves lo que veo yo? ¿No eres tú el Dios eterno, creador, sostenedor de lo bueno? ¿No ves cómo los más humildes y los que quieren vivir justamente padecen persecución? Una reacción, simple reacción que cualquiera de nosotros hoy también puede tener si solamente miramos lo que sucede en la sociedad sin Dios, y que bien caracteriza la Escritura. El mundo entero está bajo el maligno. El capítulo del amor, no el libro del amor. Sabemos la diferencia, ¿no? Si no la recuerdo, el libro del amor en la Biblia, Cantar de los Cantares. El capítulo del amor de la Biblia por excelencia, 1 Corintios 13. Hay una parte en ese capítulo que dice: ahora vemos oscuramente, como por un espejo. Ahora es como que casi no entendemos las cosas. Pero cuando venga lo perfecto, y lo perfecto se refiere a Jesús, cuando Él regrese, entonces vamos a ver las cosas tal cual son, tal cual han sido, tal cual serán en su consecuencia. Porque todas las acciones de los hombres traen consecuencias, buenas o malas. Si queremos más detalle de esta situación, entonces vayamos a Dios, hablemos con Dios, y vamos a descubrir como Habacuc que el Hijo de Dios siempre es llamado a reflexionar. Por ejemplo, con esta pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Estás seguro que te conviene? Porque si tan solo nos hacemos las dos preguntas, es imposible que caigamos de la gracia de Dios. Cuando no nos hacemos ninguna pregunta y solamente tenemos reacciones, y vamos a estar como Habacuc. No miras lo que yo veo. Y si miras, ¿por qué callas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no intervienes?
todo el libro de Habacuc habla de este tema, la reacción de Habacuc. Pero a Dios gracias, la reflexión lo ayudó a producir cambios, y cambios para bien. Uno puede, frente a la acechanza del maligno, ceder a tamaña acechanza o resistir potenciándose en la fuerza del Creador. Habacuc llega a mencionar en el aprendizaje el medio de estas tristes circunstancias que le tocó vivir. Es uno de los profetas que identificamos antes del exilio allí en la tierra de Babilonia, y habla de los caldeos y la descripción divina, gente muy mala, gente que fue llamada, se fue levantada, fue permitido por Dios el surgimiento como potencia a fin de usarlo como el azote de Dios, un poco como se hacía llamar más tarde el rey de los hunos, Atila, se hacía llamar yo soy el azote de Dios, y bajo esa premisa asaltó Roma y terminó conquistándola. Lo cierto es, hoy mucha gente que se siente el azote de Dios. Siempre compró por la estación de Castelar, cuando se está yendo comprando. En una verdulería, cuando paso, el vendedor haciéndole burla a una anciana que seguramente se ve que era muy creyente, no sé si evangélica, pero era muy creyente. El verdulero le dice: usted no sabe, yo soy el diablo. Yo me opongo a todo lo bueno, para hacerle burla a la mujer, que la mujer con su temor a Dios, supongo, por su forma de ser, siempre decía hay que esperar en Dios y confiar en Dios. Y este verdulero le decía: no, yo soy el diablo, yo hago las cosas como a mí se me ocurre y siempre me sale bien, y se reía. Hay gente que no sabe lo que dice, o bien está empapado directamente o imbuido con el espíritu del mal, porque se erige aún en forma irónica que él es el diablo, que él es la oposición, que él es la fuerza, que nada lo puede destruir, nada más alejado de la realidad. Que Dios calle frente a estas circunstancias, porque pobre anciana estaba ahí con el Jesús en la boca, tratando de cubrirse de las palabras violentas del verdulero que ella estaban comprando, ¿no? Yo me hubiese ido sin comprarle nada, bueno, que te ayude el diablo. Pero cada uno sabe cómo reacciona. Y de eso se trata, no solamente tener reacciones, sino también reflexiones. ¿Qué es lo que he hecho? ¿A dónde me encamino? ¿Qué quiero hacer? Y si solamente tengo reacciones, y voy a estar como Habacuc, diciéndole a Dios: sí, claro, vos qué problema tenés si vivís en la gloria. Vivís rodeados de ángeles, recibís palabras de alabo, de alabanza, de adoración. Vos no tenés el problema del pecado. Pero el pecado no lo inventó Dios. El pecado es desconocerlo y no querer conocerlo, y vivir en esa tosudez de que está todo bien. Total, puedo crear paliativos, como lo hemos visto en el programa pasado, cómo surgió la música en la tierra. La música te brinda un momento de descanso, o un momento de quietud, cuando te pones a escuchar un poco de música para descansar un poco, ¿no? Aún en la Biblia dice, cuando el primer rey Saúl tenía ataques de ira y no sabía dónde estaba parado, llamaba al joven David, que todavía no era el rey, pero llamaba al joven David que sabía tocar el arpa, sabía cantar, y dice, mientras David cantaba, ejecutando bien el arpa, dice, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba. Entonces la música, al ser algo espiritual, siempre trae algo de solaz, algo de paz, algo de relajamiento, algo que parece quietud. Pero eso hay que complementarlo realmente con la bendición de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Habacuc llega a descubrir que la palabra de Dios siempre tiene fiel cumplimiento. Nosotros estamos en mejor posición de Habacuc para evitar caer simplemente en simples reacciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia completa. Habacuc no la tenía. Lo poco que tenía era el Pentateuco, la ley de Moisés. Y como bien tocaron los chicos en su parte el texto de Deuteronomio 29:29, allí Dios
revela. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros, para que entendamos, para que miremos por dónde Dios está llevándonos. Quiere decir que cuando me parece que Dios no me habla, está en silencio, no quiere decir que Dios no esté actuando, porque inmediatamente el capítulo siguiente a esta profecía, Dios le dice a Habacuc: mira, tienes la palabra que yo puse en vos. No quiere decir que cuando no ves el cumplimiento inmediatamente, me olvidé de mi palabra. Espéralo, porque es mi palabra y es palabra eterna y palabra que siempre trae fiel cumplimiento. Entonces Habacuc dice: bueno, voy a esperar, voy a velar, voy a estar como una atalaya dispuesto a ver la respuesta. Y cuando Dios le abre el entendimiento para ver esa respuesta, Habacuc comprendió y reaccionó también, reaccionó para bien, porque Dios, aparte de darle entendimiento para saber lo que significaba esa palabra, le dice: eso no se pierda, escribilo, para que el que no llega a escucharte pueda entender esto, que Dios se apresura al cumplimiento. Y era tan drástico lo que estaba escrito allí, que Dios le dijo, para el que la lea pueda huir y salvarse. Estaba hablando de ese inminente castigo, inminente guerra, inminente derrota y otra vez a la esclavitud, al exilio. La realidad, Dios no quiere que su revelación se pierda. Por eso instruye a Habacuc: lo que entendiste, escribilo, para que los demás puedan leer. Y el que entendió la lectura, sin duda sabe que tiene que huir por su vida. No es el primer lugar que en la Biblia está esa expresión. Escapa por tu vida. Hay situaciones que nosotros no podemos resolver con nuestra presencia, sobre todo cuando Dios se dispone a dar la justa retribución a una forma de vida que Él constantemente revela en la Escritura, que abomina. Por eso destruyó 5 ciudades así, y las 2 más conocidas, Sodoma y Gomorra. Pero 5 ciudades en esa época Dios las destruyó con fuego, y le dijo al único digno de escaparse, a Lot: escapa por tu vida sin mirar atrás. Aunque hoy hay muchas interpretaciones, he escuchado a alguien decir: Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado que muchos creen de la homosexualidad. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por la falta de hospitalidad. Bueno, cada uno interpreta la Biblia a su manera. He escuchado decir en una interpretación: Jesús fue el primero, eso de enseñar lo del poliamor, multiamor, porque él amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Hasta llegan a decir que Jesús era algún tipo de homosexual. Cada uno interpreta lo que quiere, y más cuando Dios hace silencio y es como te dice: bueno, mira, te hablo y te hablo, no te das por aludido, haz lo que después no esperes ir a la gloria. En ese sentido, el silencio de Dios a veces habla mucho más fuerte que sus palabras, pero cuando realmente uno tiene corazón para buscarlo. Históricamente hay un periodo de aproximadamente 400 años que se conoce como el silencio de Dios, desde el último mensaje profético hasta el nacimiento de Jesús. ¿Por qué ese silencio? ¿Y qué pasó en la historia con el pueblo escogido de Dios? Y cosas terribles. Sale la historia de los macabeos, algunos inventan la historia de una tal Judith, acerca de que fueron los únicos que Dios utilizó en su época. No lo utilizó. Que Dios, por misericordia, derive las cosas para bien, no quiere decir que lo que aconteció para que Dios lo derive para bien tiene el sello de su aprobación. Pero no quedaba otra. Y Dios está diciendo: para que veas que no corté mi misericordia, lo voy a derivar para bien. Pero son casos muy contados, casos que solo Dios, en su corazón de Dios, sabe a quién ofrecérselo. Parecido no es igual. Cada vida tiene su original en las manos de Dios, y sabe Dios a quién darle oportunidades a las que uno puede llegar a pensar, y Dios le ha dado más oportunidades que a mí. Bueno, no nos pongamos en jueces, porque el único juez justo es ante el verdadero Dios, y lo que puede salir de mis apreciaciones sin tener la regla adecuada para medir, simplemente será un acto más de injusticia o de impiedad.
Habacuc entendió este concepto que aparece en Romanos y que ha sido pilar de la reforma religiosa llevada por Martín Lutero. El concepto que dice estaba en Habacuc y está en Romanos. El justo por su fe vivirá. No importa de quién está rodeado, no importa en la sociedad donde vive, no importa los parientes buenos, malos o innombrables. El tema de la relación con Dios es un tema que está hablando de una relación que se mejora continuamente. Y somos llamados a esto, a tener la señal de la salvación, la señal de la gracia, la señal de que mi comportamiento por sí solo está diciendo, quiero a Dios y quiero de alguna manera que Dios me use como canal de bendición para bendecir a otros. Está en tu corazón, está en la disposición de reaccionar, y no solamente reacción y reacción, reaccionar y reflexionar. Habacuc entendió que la gracia es disponible para todos, pero son muy pocos los que realmente dicen, aquí estoy, Señor. Yo quiero realmente corresponder en algo a tanto que recibo de ti. Y mira cómo termina Habacuc. Con esto estoy finalizando la reflexión del programa. Habacuc llega a decir, yo me alegro en Dios, mi Salvador, que siempre me hace andar en las alturas. Entonces, ese salmo final de Habacuc es el salmo de la vida de cada redimido. No importa lo que tengo que enfrentar, yo sé con quién voy. Yo sé que Él me da la victoria. Y sé que mi disposición será alabarle, honrarle, glorificarle, porque también es mi honra, es mi alabanza y también es para que encuentren su santo camino. Al fin y al cabo, sintetizando, ¿habrá algo que Dios haga que no tiene sentido? Por más que a mí me parezca, tiene sentido. ¿Habrá algo que Dios no me va a enseñar? Bueno, quédate tranquilo, sí te lo va a enseñar. Siempre señalo lo que voy a volver a señalar. Dios no te necesita ni como fanático ni como hereje. Dios te necesita como un verdadero canal puesto a entera disposición en sus benditas manos. Entonces, para la gloria y honra de su santo y bendito nombre, espero que se entienda. Aunque todo el mundo se vaya al infierno, si tu disposición es honrarle a Dios, vas a descubrir que hay muchos como vos que realmente buscaron la mejor parte de la vida. Dios siga añadiendo sus más ricas bendiciones para todos. Amén. Sí, amén, amén. Bueno, creo que no queda mucho más que decir. Quedó No. súper claro Sí, que todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito, sea visible o entendible para nosotros o no. sí. Y Pero también lo eso es que una no realidad. hace. Claro, y esto es una realidad, no hay forma de cambiarlo. Así que vamos cerrando este programa. Sí, antes de despedirnos, vamos a decir las vías de contacto. Si se quieren comunicar con el pastor, el número de celular es 11 51 245 270 y el número de la iglesia es 11 23 93 71 07. Recuerden que nos pueden encontrar también en YouTube, tanto a los programas ya emitidos, los pueden encontrar en mi canal personal, Ariel Monroy es mi nombre. Sí. Y si quieren encontrar las reflexiones del pastor, las pueden encontrar en el canal del pastor Ramón Argañarás, UAD Banfield. De esa manera lo encuentran. Sí, está bien. Nos despedimos de Micol. Hasta la semana que viene, Mico. Dale, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pastor. Bueno, Dios mediante, así será. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la semana que viene, Ari. Hasta la semana que viene. Espero que hayan disfrutado mucho este programa, así como disfrutamos nosotros el momento de hacerlo. Sí. Así que nos despedimos. Sí, antes de dejarlos, le vamos a pasar un tema que se llama Cuán grande es Dios en espíritu y verdad. Hasta la semana que viene. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad.
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, todas las voces. Cuán grande